Hola amigos, vamos al 21º capítulo de nuestro curso del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a estudiar los números 321 al 336 del compendio. Muy bien, entonces, pero antes vamos a hacernos algunas preguntas, unas reflexiones previas para poder empezar con esta lección. La Iglesia necesita quien se dedique a la predicación, a la celebración de la liturgia y a la caridad. ¿Quién lo hará? En nombre de la Iglesia, en nombre de todos los cristianos. Porque si bien todos los cristianos están llamados a eso, necesita de gente que esté dedicada a eso de forma permanente. Así que el Señor instituyó este ministerio de la predicación, de la celebración de la liturgia, de la caridad, y instituyó esto en la Iglesia mediante el sacramento del orden sagrado. Así que en este orden sagrado existen 3 grados. ¿En qué se diferencia un obispo de un presbítero, de un diácono? Y estos son simplemente funcionarios, como funcionarios públicos, gente que tiene un cargo simplemente, o en realidad participan de algún modo especial en el ministerio de Jesucristo. Porque de hecho, estos reciben fuerza y poder de Dios. Pero ¿de qué manera representarían ellos a Jesucristo? ¿Quiénes son los que perdonan los pecados a través, los perdonan los pecados? ¿Ellos o Dios a través de ellos? Bueno, entonces, para responder a todas estas preguntas, vamos a comenzar leyendo las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Jesús, al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban extenuados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y quiénes son estos obreros? Los miembros del orden sagrado. Diáconos, presbíteros o sacerdotes, diáconos, presbíteros y obispos. Bien, comencemos entonces leyendo nuestro compendio. Y ciertamente, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana, los que fundamentan una vocación común a todos los cristianos y a todos nos llaman a la santidad. ¿Por qué estamos llamados a la santidad? Por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Meditar en estos 3 sacramentos ya tendría que darnos a nosotros las nociones fundamentales de la santidad cristiana. El orden sacerdotal, el orden sagrado, mejor dicho, y el matrimonio son sacramentos que dan a aquellos que reciben estos sacramentos una misión concreta dentro de la Iglesia. El orden sagrado, por el que se constituyen los ministros sagrados, y el matrimonio, por el que se bendice la unión de los esposos cristianos y se crea la familia cristiana. Esos son los 2 sacramentos del servicio, de la comunión y de la misión en la Iglesia. Ahora, el sacramento del orden, que estudiamos especialmente en este capítulo, es el sacramento mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es una extensión de Jesucristo. Jesucristo se hace presente a través del orden sagrado y que hace posible que se continúe con los sacramentos. Y los sacramentos, hemos dicho nosotros unas clases antes, que son como el toque de Dios. Los que realizan este toque de Dios son los ministros sagrados. ¿Por qué se llama sacramento del orden? 323. Orden indica un cuerpo eclesial, un grupo especial, digamos así. Entonces, este orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración, que se llama ordenación, o sea, hacer parte de este orden, que por un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Jesucristo. Por eso, cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza, o el diácono.
¿sí? Cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, es Cristo el que celebra la Eucaristía. Entonces, no es simplemente una especie de nombramiento, sino que realmente es Jesucristo el que le da la potestad sagrada a aquel, a través de la iglesia. Nunca olvidemos, la iglesia es de Jesucristo. Y es Jesucristo el que se hace presente en los ministros sagrados. ¿Cómo se sitúa este sacramento en el designio divino de la salvación? ¿Qué necesidad tiene el sacramento del orden sagrado para la salvación? Bueno, nos dice el 324 que en la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, el sacramento del orden fue prefigurado por el servicio de los levitas, el sacerdocio de Aarón y la institución de los 70 ancianos. Todo esto en el libro de los Números podemos ver y en todo, sobre todo a leer los textos sagrados que corresponden al camino de los israelitas por el desierto, desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. Y estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien mediante su sacrificio en la cruz, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ese es Jesucristo. Él es el único sacerdote y su sacerdocio es el único, se hace presente por el sacerdocio ministerial. Así que todos los sacerdotes, todo el orden sagrado, diáconos, sacerdotes, presbíteros y obispos, hacen como un único cuerpo que participa del sacerdocio de Jesucristo. No hay otro sacerdote sino Jesucristo. Nosotros lo que hacemos es extender para que se haga presente Jesucristo a través de nuestro ministerio. Por eso está empezada la carga, porque nosotros lo que hacemos es hacer presente a Jesucristo. Menudo trabajo, tremenda carga, tremenda carga. Pero veamos nosotros esto. El que recibe este sacramento se identifica de una manera nueva con Cristo. Nueva porque ya nos identificamos con Jesucristo por el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Pero por el sacramento del orden es de una manera especialísima y participa de su misión. Cristo predicó el Evangelio, el ministro sagrado predica el Evangelio. Celebra los sacramentos como Cristo los celebró, porque no pensemos que Cristo no haya celebrado los sacramentos. Él es el primero que celebró los sacramentos. Y también velamos por la caridad, los ministros sagrados, y la unidad de la iglesia a través del pastoreo de las ovejas. Así que se trata de un ministerio sagrado que hay que ejercer siempre unido a Cristo y a la iglesia. ¿Qué significa que sea un ministerio sagrado? Significa que toda obra del ministro sagrado, toda la obra para la cual él fue consagrado, hace presente a Dios. Eso es lo sagrado. Lo sagrado hace presente a Dios. Es distinto de lo profano. Aquí la comida es sagrada, los actos son sagrados, los ornamentos son sagrados, porque hacen presente a Dios cada uno a su manera. La liturgia es sagrada porque hace presente a Dios a su manera, ¿sí? Y a su manera significa que según su propio modo, según su propio modo. En el 335 nos dice que el sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey o pastor. Por el sacerdocio hace cosas sagradas. Por la profecía enseña en nombre de Dios. Y por el ministerio pastoral o real gobierna cuando así se le confiere. Entonces, así se le pide o se le manda. Así el sacerdote manda sobre los fieles cuando es hecho capellán, párroco, vicario, en la medida en que el párroco le concede las funciones que le corresponden, y eso por el ministerio sagrado, ¿sí? Los sacerdotes ordenados en el ejercicio del ministerio sagrado no hablan ni actúan por su propia autoridad, ni tampoco por mandato o delegación de la comunidad. No es un empleado público, sino en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la iglesia. Entonces, ¿quién le da autoridad para decir lo que dice? Siempre que enseñe lo que la iglesia enseña, por supuesto. Entonces, es el mismo Jesucristo. Entonces, algunos fieles suelen decir, y es muy edificante para el sacerdote escuchar eso, escuché tal cosa en la confesión. Y entonces uno le dice, pero si yo te lo dije,
No, pero ahí escuché la confesión. Y eso tiene otro peso, porque es como que Cristo le dice. Y sí, tienen razón. Tienen razón que es así. 3 grados ahí del sacramento del orden. 3 grados. Obispo, presbítero y diácono. Entonces, el primer grado, lo primero que recibe el varón que recibe el sacramento del orden es el orden diaconal. ¿Sí? Ya es ministro sagrado, como diácono. Y puede hacer algunas cosas. Como presbítero puede hacer más cosas. Y como obispo puede hacer todas las cosas. Entonces, el obispo puede otorgar todos los sacramentos, digamos, los 7 sacramentos. El presbítero puede administrar 6 sacramentos. El diácono puede administrar el sacramento de la comunión, no como ministro, como ministro ordinario de la comunión eucarística, no de la Eucaristía en cuanto que no puede consagrar la Eucaristía, pero puede ser ministro ordinario en el bautismo y también en el matrimonio. De los otros sacramentos, digamos así, entonces que 2 sacramentos y medio, por así decirlo. Él no puede consagrar, pero sí dar la comunión. En cambio, el sacerdote sí puede administrar 6 sacramentos. ¿Quiénes son los obispos? Empecemos por aquí. Los obispos, que tienen la plenitud del orden, 325. Entonces, perdón, el 326. La ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del orden. O sea, es el sacerdote por antonomasia, digamos así, por definición, pleno, completo, total. Hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, porque Jesucristo construyó su iglesia sobre los apóstoles. Lo constituye miembro del colegio episcopal, compartiendo con el Papa y con los demás obispos la solicitud por todas las iglesias, su preocupación por todas las iglesias. Y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. Nadie enseña, santifica y gobierna como un obispo. El presbítero lo que hace es participar del ministerio episcopal, coopera con su obispo, pero realmente el obispo es el sucesor de los apóstoles. Él es el que se configura totalmente con Jesucristo. El 327 nos dice que el obispo, a quien se confía una iglesia particular, o sea, una diócesis, podríamos decir, para simplificar, aunque hay otras formas de iglesia particular, el obispo, a quien se confía una iglesia particular, él es el principio visible y el fundamento de la unidad de esa iglesia. Esa iglesia es una porque obedece y está unida a un obispo determinado. Ese obispo es el sucesor de un apóstol y si hiciéramos nosotros su línea genealógica podríamos llegar a uno de los apóstoles. Pero ese obispo es el sucesor de los apóstoles, de un apóstol en esa diócesis. Entonces, en esa diócesis o en esa iglesia particular, desempeña él como vicario de Cristo. Fíjense ustedes, como vicario de Cristo en esa diócesis. El Papa es vicario de Cristo para toda la iglesia, pero el obispo es vicario de Cristo en esa diócesis. Tiene una función enorme, es enorme eso. Y realmente él hace las veces de vicario de Cristo en su diócesis. Allí él ejerce el oficio pastoral ayudado por sus presbíteros y sus diáconos, que son sus cooperadores, que no son nada sin él. Claro, no es que el obispo puede simplemente echar a un sacerdote, que es sacerdote por Jesucristo, ya vamos a verlo ahora, pero ellos ejercen su ministerio unidos a su obispo. Unidos a su obispo. ¿Quiénes son los presbíteros? Los presbíteros, el segundo grado del orden, del sacramento del orden, el primer grado es el de los obispos, el segundo grado es el de los presbíteros. Ellos se ordenan como cooperadores del obispo. La ordenación les configura para siempre con Cristo y les hace miembros de un presbiterio, que es el grupo de los presbíteros, de los sacerdotes. Puede celebrar todos los sacramentos menos el sacramento del orden. Entonces, el sacerdote o el presbítero coopera en el orden, con el orden episcopal. Es consagrado para predicar el evangelio, para celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, que es el culto divino, y son los sacramentos, todos los sacramentos.
pero muy en especial para celebrar la Eucaristía. Ese es el centro de la vida del sacerdote. No es nada sin la celebración de la Eucaristía. Como decía un obispo, eh, muy querido para mí, Monseñor Livieres, decía que todos los demás sacramentos, salvo el del orden sagrado, pero los otros los 5 sacramentos, de los 6 sacramentos que el sacerdote puede celebrar, 5 sacramentos, en cierto modo, otro podría hacerlo, o no son, digamos así, en estricto sentido necesarias. El bautismo puede hacerlo un laico, en caso de necesidad, digamos. El matrimonio, en caso de necesidad también, los novios pueden consentirse mutuamente, así está en el derecho canónico, reconoce eso en caso de extrema necesidad. También la penitencia, una persona si tuviera la gracia y tuviera la contrición perfecta, podría recibir el perdón de Dios, y así los otros sacramentos, pero la Eucaristía, esa requiere necesariamente de un sacerdote. No se puede tener el sacramento de la Eucaristía sin un sacerdote. Por eso, muy en especial se habla de que el sacerdote ha sido ordenado para la Eucaristía. Para la Eucaristía. Eso es muy importante para nosotros los sacerdotes entender este misterio. Así que, de la Eucaristía, dice el compendio, saca el sacerdote del presbítero toda la fuerza de su ministerio y sobre todo es hecho para ser pastor de los fieles. ¿Cómo ejerce el presbítero su ministerio? Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una iglesia particular, en fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio y que en comunión con el obispo y en dependencia del obispo tienen la responsabilidad de la iglesia particular. No es sacerdote por su cuenta, sino que él está unido a un obispo y a él le obedece y con él coopera para la salvación de las almas. Muy bien, y el tercer grado del sacramento es el del diácono, que es el primero que se recibe. No se puede recibir los otros sacramentos, los otros grados del orden sagrado sin recibir este. Esto es un único sacramento, pero hay grados de ordenación, grados del orden sagrado. Son grados, por eso no hay 3 sacramentos. Uno de diácono, otro de presbítero y otro de obispo, sino que es un único sacramento que tiene grados. Entonces, el diácono es el tercer grado del sacramento y se configura con Cristo al servicio de la caridad. Está hecho para ejercer la caridad, para ayudar a los pobres, ¿sí? Y bajo la autoridad del obispo es el que él predica la palabra de Dios, puede leer el Evangelio, predicar a la gente, enseñar, ¿sí? Ayuda en el altar al sacerdote, puede celebrar el bautismo y asistir a los matrimonios. Muy bien, y ahora, ¿cómo se celebra estos sacramentos? Bueno, entonces, estos sacramentos se celebran bajo un signo especial, que es la imposición de las manos. Por eso siempre se hace énfasis en la imposición de las manos sobre la cabeza del candidato, del que se va a ordenar. Significa la transmisión de una misión y el poder de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Al poner las manos sobre el candidato a diácono o el diácono candidato a sacerdote o el sacerdote candidato a obispo, al imponerle las manos, el ordenante lo que está haciendo es indicando que con ello está transmitiendo una fuerza, una gracia. ¿Sí? Transmite una fuerza, una gracia. Y no como símbolo, sino de verdad. Transmite una gracia de verdad. Y después de imponerle las manos, pronuncia una oración consecratoria. Y entonces, en la unión de estos dos signos, de la imposición de las manos y de la oración consecratoria, tenemos nosotros un ministro ordenado. Tenemos un diácono, tenemos un presbítero o tenemos un obispo. ¿Quién puede conferir este sacramento? Bueno, corresponde a los obispos válidamente ordenados en cuanto sucesores de los apóstoles conferir los 3 grados del sacramento del orden. Solo un obispo puede ordenar un diácono, un presbítero u otro obispo. Nadie más. ¿Y quién puede recibir este sacramento? Bueno,
Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. No existe ordenación de mujeres. ¿Por qué eso? Lo dijo Juan Pablo II, que la Iglesia no ha recibido la autoridad de ordenar mujeres al ministerio sagrado, porque Cristo mismo no ordenó mujeres. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que eran las costumbres de la época. No, no es cierto eso. Él tenía mujeres, en contra de todas las costumbres de la época, él tenía mujeres en su grupo de discípulos y las llevaba a todas partes, inclusive a su madre muchas veces. Pero ni a su madre, que era Inmaculada Concepción, le confirió el ministerio sagrado. Entonces, la Iglesia ha entendido siempre, desde siempre y con declaración definitiva, en la época del Papa Juan Pablo II, que la Iglesia no ha recibido, definitiva significa que no podemos ya decir otra cosa, sino estaríamos pecando, con declaración definitiva que la Iglesia no tiene el poder de conferir el ministerio sagrado a las mujeres. Así que solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir la recepción del sacramento del orden, sino que debe ser considerado apto para el ministerio por la autoridad de la Iglesia. No puedo yo ir a solicitar esto. Hola, quiero ser ordenado diácono, presbítero u obispo, sino que siempre es la autoridad de la Iglesia la que elige a uno. Entonces el seminarista se prepara largos años para ser considerado digno de aquel sacramento. Cuando lo llaman, entonces ahí él entiende que Dios le llama. Por eso todos los ministros sagrados siempre entendemos que lo recibimos como vocación, como llamado de Dios. Y lo entendemos como un don y vivimos agradecidos por eso. ¿Se exige entonces el celibato para recibir el sacramento del orden? Para los obispos se exige siempre y sin excepción el celibato. Para el presbítero, en la Iglesia latina, ordinariamente son elegidos hombres creyentes que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Ordinariamente. A veces, de forma extraordinaria, la Iglesia puede permitir que sean ordenados hombres casados, extraordinariamente. Pero bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la Iglesia ha recibido el celibato sacerdotal como un don siempre y como algo que tiene que guardar, ¿sí? No como, a veces se suele decir que es como simple disciplina eclesiástica que se podría cambiar. Sí y no, sí y no. Bajo ciertas condiciones podrían ser ordenados hombres casados, pero ha quedado claro que aquellos hombres casados, ordenados sacerdotes, en los principios de la Iglesia cristiana, en realidad se les pedía que guardaran la continencia con sus esposas. Por eso eran elegidos hombres ya mayores o de probada virtud. Algunos jóvenes, pero de probada virtud, y que se comprometían a no usar ya del matrimonio después de la ordenación presbiteral. En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación sacerdotal, justamente por esta cuestión. Entonces pueden ser ordenados hombres casados, pero si muere la esposa, ya no puede ser ordenado, después no puede contraer un nuevo matrimonio. Eso es lo que significa aquello que dice San Pablo, ser maridos de una sola mujer. Al diaconado permanente sí pueden acceder hombres casados en la Iglesia latina. Entonces, eso en cuanto al celibato sacerdotal. Y hasta aquí sobre el sacramento del orden. Gracias a Dios que tenemos el sacramento del orden, porque el sacramento del orden nos hace presente a Jesucristo. Cuando en las ceremonias a veces los fieles se inclinan ante el sacerdote, que celebra la misa, no ante todos los sacerdotes, sino el sacerdote que está celebrando la misa, no se están inclinando delante del sacerdote, se están inclinando delante de Jesucristo, porque saben que Cristo está presente allí. Cuando besan sus manos, o las manos del obispo, o cuando le piden la bendición al sacerdote, al obispo, o al diácono inclusive, no están pidiendo la bendición a la persona, sino a Jesucristo, que Jesucristo les bendiga a través de ellos. Eso es lo que los cristianos entendemos del sacramento del orden, que hace presente a Jesucristo aquí y ahora, con sus misterios, con sus sacramentos, con su toque.
Para terminar, podemos pensar nosotros en esto, que la iglesia necesita vocaciones de jóvenes generosos y cristianos. Si la persona procura vivir la vida cristiana, siempre se plantea la vocación. Hablo de los varones que pueden recibir el sacramento del orden. Entonces, no tiene que parecernos una cosa extraña el plantearse la vocación. Muy por el contrario, una cosa sumamente natural y provechosa para la iglesia. Hay que plantearse la vocación en la que Dios llama y rezar para que surjan vocaciones sacerdotales, que siempre hará falta. Ya nos ha adelantado el Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso tenemos que trabajar siempre mucho y nunca será suficiente la obra de las vocaciones sacerdotales. Por otra parte, también tenemos que estar siempre atentos a las enseñanzas del Papa y de los obispos, conociendo los documentos o cartas que nos dirijan el Papa y los obispos, porque en ellos siempre está el buen deseo de nuestros pastores de guiarnos y de llevarnos a la vida eterna. Muy bien, para terminar, vamos a rezar la oración colecta por el obispo del misal romano y pidiendo muy en especial por nuestros obispos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que concedas a tu siervo, nuestro obispo, a quien pusiste al frente de tu pueblo como sucesor de los apóstoles, el espíritu de consejo y de fortaleza, de sabiduría y de amor, para que pastoreando fielmente al pueblo que se le ha confiado, realice el misterio de la Iglesia en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y les dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.